Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro ciclo de conferencias INER 30 años. Venimos de varias semanas de presentaciones muy interesantes de los distintos temas que tratamos en las investigaciones, en la extensión, en la docencia, en el Instituto de Estudios Regionales. La semana anterior estábamos con nuestra última conferencia, que fue los universos socioespaciales en la ciudad, a propósito de las investigaciones urbanos regionales en el INER en posgrados. Esa fue una presentación que hizo la profesora Eulalia Hernández y el profesor Daniel Santana, muy interesante. Nos permitió hacer como un paneo a lo que desde la maestría en estudios socioespaciales se ha investigado sobre temas urbanos. En fin, cada una de estas conferencias de manera reflexiva, crítica, se enfoca pues en trabajos efectuados desde el instituto, con comunidades, con otros colectivos académicos. Y así es como hoy tenemos una conferencia eh, a cargo del profesor Andrés García. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, Hola, el- buena tarde, Emilio. Buenas tardes, Andrés. La conferencia de Andrés se titula Movilización social y disputas territoriales, experiencias y retos desde el INER. Está el profesor Andrés García, es profesor del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Él es antropólogo y magíster en estudios socioespaciales de la Universidad de Antioquia. Es doctor en antropología social de la Universidad Federal de Amazonas. Entre sus intereses de investigación y actuación profesional están los conflictos socioambientales y territoriales, los estudios afrocolombianos y etnicidad, el conflicto armado y la construcción de paz, la movilización social y la cartografía social. Actualmente es coordinador del Grupo Estudios del Territorio del Instituto, es docente de nuestra maestría en estudios socioespaciales, pero también de la especialización en teorías, métodos y técnicas en investigación social del INER, y en el pregrado en desarrollo territorial en la sede Oriente de la Universidad de Antioquia. Eh, Hoy nos acompañan, pues, como es usualmente el grupo de trabajo de estas conferencias INER 30 años, la profesora Eulalia Hernández Ciro, quien va a estar encargada hoy de ordenar y formular las preguntas que a través de Facebook Live ustedes hagan. Y nos acompaña, por supuesto, Luis Antonio Ramírez como profesor que integra este comité académico del ciclo de conferencias. En la parte de sistemas y comunicaciones, pues Nelson Ramírez y David Londoño siempre apoyándonos en todo este proceso. Doy pues nuevamente un saludo a la audiencia que nos ha seguido en todas estas conferencias, a los que son nuevos, y sin más pues le voy a dar la palabra al profesor Andrés para que entonces en un tiempo más o menos de 40 minutos máximo nos exponga su conferencia sobre movilización social y disputas territoriales, experiencias y retos desde el INER. Gracias, profesor. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Emilio. Buena tarde para todos y para todas los que nos ven ahora y para los que nos van a ver luego en las grabaciones. En primer lugar, agradecerles pues a ustedes, Emilio, Eulalia, Luis, a Nelson, a David, a Yesenia, a Valentina, a todas las que están y los que están detrás de esta programación y de hoy, de esta proyección. Eh, yo voy a presentar, como ya dijo Emilio, pues esta conversación acerca de la movilización social y las disputas territoriales, las experiencias que se ha elaborado desde el INER en sus 30 años. En principio, pues decir que este es un ejercicio exploratorio muy retador porque desde los inicios del instituto, desde sus primeros estudios, allá finalizando los años 80 y luego en la década del 90, pues ese ha sido un campo de actuación,
un campo de investigación, de extensión universitaria, y posteriormente ha sido también, digamos, un tema muy importante en el eje misional de la docencia, tanto en nuestros propios posgrados, en la especialización y la maestría, como en los pregrados, pues, en particular del desarrollo territorial, pero también en otros donde investigadoras e investigadores del instituto han actuado. Entonces yo hice un recorte arbitrario, por supuesto, de solo algunas de las experiencias que a lo largo de esta trayectoria institucional pues hemos desarrollado en ese campo, se han desarrollado en ese campo, y por fuera queda una gran parte de la producción del instituto. Entonces, pues una vez más, como lo han hecho los colegas y las colegas en otras sesiones, invitarles pues a que ustedes visiten el repositorio, que está muy ordenado, con esa producción actualizada hasta el presente de lo que se ha hecho pues en el instituto. Yo tengo una presentación y la voy a compartir con ustedes en este momento. Y allí entiendo que ya tengo ya estoy en la presentación. Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, espero que se logre ver bien allí. Hay dos propósitos de esta presentación. Una, destacar entonces esas trayectorias de producción de conocimiento que se ha elaborado desde el INER, y que se ha ocupado en particular de las distintas formas de acción colectiva y de movilización social, y vinculado por supuesto con conflictos sociales, culturales, políticos, ambientales, asociados precisamente con esa movilización. Acá me voy a referir a experiencias, como ya había dicho, de investigación, de docencia y de extensión universitaria. Y el segundo propósito será identificar algunos de los retos que yo identifico colectivos para continuar aportando en ese campo específico de la producción de conocimiento sobre las movilizaciones sociales y la tramitación de los conflictos y las demandas ciudadanas, de espacios de participación, la ampliación de la democracia y los derechos en el país. Reiterar, como lo han hecho, digamos, los colegas y las colegas en las presentaciones anteriores, que la experiencia de producción de conocimiento del instituto pues está orientada por una vinculación crítica de múltiples enfoques conceptuales y estrategias metodológicas provenientes de distintas disciplinas, ¿cierto? Así como la apertura a un diálogo creativo con otras formas de conocimiento no académico. Entonces yo en esta presentación voy a destacar esos elementos de ese diálogo que algunos pudieran llamar de saberes con agentes sociales, con comunidades, con colectivos que no necesariamente están inscritos en ese registro de la academia, pero que sin embargo son activos productores de conocimiento, de reflexiones y por supuesto de propuestas de mejoramiento de condiciones de vida en el país. En principio quiero compartir una aproximación a, definiciones, a algunos elementos de definición de la movilización social y de las disputas territoriales. Por supuesto existen múltiples distintas definiciones, enfoques interpretativos, estrategias metodológicas que han dado cuenta de la acción colectiva y los movimientos sociales en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia, quisiera partir de los siguientes elementos generales que nos pueden, tal vez muy esquemáticos, pero que nos pueden ayudar un poco como a encuadrar y a comprender un poco mejor esas experiencias que les quiero compartir en el día de hoy. Entonces, en principio, decir que la acción política colectiva vincula a individuos y grupos que configuran un movimiento social que responde a la defensa de ciertos intereses, a unos conflictos particulares entre dos o más actores que se ven confrontados y que se organizan conscientemente para alcanzar unos fines comunes. Entonces ahí destacar que vamos a ver
que estas acciones colectivas, esa movilización social, política, va a responder entonces a una serie de conflictos de distinto orden. Yo voy a enfatizar en algunos que pudiéramos llamar territoriales, pero que también pero también hay otras experiencias, por supuesto, en el instituto de otro tipo de conflictos, que han analizado otro tipo de conflictos que no necesariamente aluden a asuntos pues propiamente del territorio. Otro elemento importante allí a tener en cuenta es que las distintas formas organizativas actúan de manera sostenida en el tiempo para protestar, para reclamar y demandar a partir de consensos e identidades colectivas compartidas. Y es muy clave tener en cuenta que esa movilización social varía en el tiempo, y generalmente en la literatura uno encuentra análisis de distintos ciclos o momentos de movilización social, que no necesariamente son continuos, no tienen las mismas intensidades. Entonces ese elemento temporal es muy importante allí, y al igual que esas identidades colectivas que se comparten quienes se vinculan en esa movilización social. También se ha sido analizado desde la sociología, desde la ciencia política, desde la antropología, desde la geografía, que esa movilización social responde a unos intereses por transformar la realidad, las condiciones económicas, políticas y sociales que les son desfavorables para aquellos que se movilizan en pro de dicha transformación. Otro elemento importante es que en ciertos estudios clásicos por decirlo así, clásicos ya pioneros de la movilización social, se tiene al Estado como el principal antagonista de esos actores. Sin embargo, lo que vamos a ver en la trayectoria que ha realizado el instituto es que no solamente el Estado allí como regulador de los órdenes sociales, políticos, económicos de la nación es el antagonista de esa movilización, sino que hay otros adversarios, entre los que cabe destacar a los grupos armados, legales e ilegales, sectores económicos, la empresa privada, proyectos extractivos en diferentes lugares de la ruralidad, del campo, pero también de los contextos urbanos. Otro elemento que es clave allí es pensar que los movimientos sociales no son monolíticos y que por el contrario en su interior se juegan múltiples tensiones, heterogéneas, discontinuidades y muchas veces contradicciones al interior de esas reivindicaciones. ¿Cierto? Ese es otro elemento importante allí. Y aunque todos los movimientos sociales producen algún tipo de espacio social, político, para agenciar dichas reclamaciones, no todos tienen al territorio como el objetivo de su accionar, como la espacialidad de su existencia colectiva y por tanto de su interés de transformación. Y aquí estas, digamos, elementos definitorios, pues beben y dialogan con trabajos de la geografía, con trabajos de la sociología, con trabajos de la ciencia política, como ya había dicho. Al final, digamos, de la presentación también están las referencias y luego pudiéramos, para quienes lleguen a estar interesados e interesadas en la presentación, se las podemos compartir. Como decía hace un momento, la experiencia del instituto es amplia en este campo del conocimiento, de la intervención política y en un así marco grueso y con algunas pinceladas voy a referirme a esos trabajos que pudiéramos decir pioneros, que se enfocaron en el estudio de los movimientos cívicos, hasta los últimos trabajos que, por ejemplo, en el marco de la maestría se han realizado y que dialogan con nuevas formas de movilización que deben para ciertas regiones de Antioquia, que retoman esas experiencias de movimientos anteriores. Entonces, como ustedes ven aquí, hay un primer estudio alrededor de esos movimientos cívicos y de las regiones, teoría, metodología y comparación, que desarrollaron distintos investigadores. Aquí yo voy a referirme solamente al caso del Bajo Cauca y del Oriente Antioqueño,
en particular a los trabajos que ha elaborado la profesora Clara Inés García, quien ojalá, pues, no sé si nos escuchará, nos ve, pero que la saludamos con mucho cariño, con mucho respeto y admiración por su trabajo. Y voy a referir otros trabajos que también han realizado, pues, investigadores, investigadoras que han transitado por el instituto pues a lo largo de estos 30 años y muy especialmente, aunque la voy a mencionar de soslayo, el trabajo de la profesora Clara Aramburo, pero de investigadores también como David Marulanda y muchos otros que, digamos, finalizando los 80s y en la década de los 90, acometieron pues el trabajo y el estudio de estos movimientos cívicos. Entonces hay un primer estudio muy interesante sobre el Bajo Cauca, ¿cierto? Cómo ver las regiones en una articulación del Instituto de Estudios Regionales y del CINEP de 1993, Movimientos Cívicos y Regiones, un análisis de la década de 1960 hasta 1990, el caso del Oriente Antioqueño, de 1994, región, actores y conflicto del Urabá, con la misma temporalidad, movimientos cívicos y regiones, el caso del suroeste. En la presentación voy a privilegiar pues varios de estos casos, pero hay una recurrencia y cada vez pues un conocimiento más completo, no acabado por supuesto, de regiones como el Urabá, el Oriente Antioqueño, por supuesto el Bajo Cauca. Entonces de aquí de este quisiera destacar algunos elementos y es en principio ese intercambio y esa producción de conocimiento también que ha hecho el instituto a través de sus distintos grupos e investigadores con otros centros de pensamiento en el país, aportando, digamos, a los estudios regionales en general del país. Y estos estudios, estos que les mencionaba al inicio, estos 4, tienen esa pregunta por la naturaleza, las características y las dinámicas de los movimientos cívicos, de ese tipo de movilización que se le llamó en su momento movimientos cívicos, estudios de corte cualitativo que no dejaban de tener también sus elementos cuantitativos, pero que marcaban también como una especie de ruptura con esos estudios más cuantitativos que primaban en la época. Me refiero a la década de los 80 y todavía principios de los 90. Y con una orientación en esa investigación comparada que busca dar cuenta de cómo se configuran esos movimientos locales, regionales, y cuáles son esas dimensiones de la realidad social que permitirían trazar algunas diferencias entre cómo se comporta la movilización en cada región. Otro elemento ahí que es clave destacar y es que había primado, y esto pues no es exclusivo de Latinoamérica o de Colombia, sino también de otros lugares en el mundo, de Europa, que los estudios de la movilización social van cediendo el paso de estudios de la movilización, digamos, clásica, de los obreros y de los campesinos, y se va desplazando hacia otros intereses, dejando los temas de clase sin olvidarse, sin dejarlos de atender, pero prestando atención a otros elementos. Entonces, como decía, voy a enfocar en algunos elementos que si bien refieren a el estudio del Bajo Cauca, pues ellos comparten algunos elementos también con estas otras regiones. Otro elemento significativo allí es cómo se comprende la región en ese momento a partir del conflicto social, del conflicto político y de la movilización social. Esos son, digamos, como unos vínculos que estos investigadores e investigadoras buscan, digamos, responder. Y cómo el escenario del territorio, donde diversos actores luchan por el control de los recursos sociales, políticos, culturales y económicos, influyen en esa movilización social. Entonces, estos movimientos sociales de la década de los 80, pues preceden, dan continuidad a una acción colectiva que durante la década de los 60 y durante la década de los 70 prestaron atención a las protestas sociales, a las manifestaciones, a los plantones,
que ponían en el centro las dificultades de la vida de poblaciones rurales y de las cabeceras municipales. Estamos hablando que el Bajo Cauca, que Antioquia, que el suroeste, como regiones de colonización reciente, pues vivieron distintas transformaciones sociales, económicas y por las intervenciones de infraestructura para la conectividad y el desarrollo del país. En ese momento y durante esa década, en términos de esas acciones de movilización, predominaban los paros cívicos y las tomas campesinas. Respecto de ese asunto del conflicto social y el conflicto político, durante la década de los 80, nos dicen estos análisis elaborados desde el INER que esta acción colectiva de los movimientos sociales se desplaza de la lucha por la consecución de vivienda, de recursos públicos, de obras de infraestructura, de, digamos, adecuaciones de caminos en la ruralidad, hacia la defensa de los derechos humanos por los impactos de la guerra en la región, en las comunidades, en las formas organizativas y en particular porque la emergencia, la irrupción de los paramilitares amenazó o tuvo como blanco de su accionar armado a las formas organizativas y a los liderazgos que entonces, para entonces reivindicaban pues como esta necesidad de transformar condiciones de inequidad, de injusticia, que pudiéramos llamar a la luz del presente. Y estos estudios analizan distintas variables, yo voy a destacar algunas de ellas. Un primer elemento sería aquellas reivindicaciones o motivaciones que inducen a que los individuos, los grupos, las colectividades se movilicen, protesten, se enfrenten para defender lo que consideran sus intereses, ¿cierto? Entonces la falta de acceso a salud, de educación, la falta de condiciones laborales justas y adecuadas a, digamos, los emprendimientos económicos que en cada región se desarrollaban. En términos de esos participantes, pues hay para ese momento, una amplia participación campesina y que esto dialoga con lo que ya había dicho, que entra en tensión o entra un poco como no a sustituir, sino a complementar ese predominio analítico que habían tenido actores en contextos urbanos. Otro elemento es que en ese contexto, digamos, de superposición de formas de control militar, en principio de las guerrillas, del EPL, de las FARC, del ELN, entra en tensión con los ejércitos contrainsurgentes de los paramilitares, que entonces cambia, digamos, como la forma de denominar las reivindicaciones y las demandas sociales por la desmilitarización de los territorios, la no represión de la protesta y de la manifestación social, por los no atropellos que, digamos, experimentan los liderazgos sociales y por el derecho a la vida, a la circulación. Eso es un elemento, entonces, se superponen esas nuevas demandas en el contexto de la guerra con las anteriores que tenían que ver con esas condiciones de inequidad que viven estas regiones, digamos, fronterizas y de colonización reciente, por supuesto, para mediados del siglo XX. Otros elementos que quiero destacar son el papel de los opositores, y ya como lo había mencionado, en la interpretación de la movilización social se ubicaba el Estado como el blanco de la movilización, como ese adversario a reclamarle, y allí el Estado en distintos de estos estudios, en el oriente antioqueño luego, pero también aquí en el Bajo Cauca, en el Urabá, el Estado aparece en una forma ambigua, de un lado como un opositor a esa movilización social, pero en otras también como aliado de las comunidades, de las instituciones, de las organizaciones que se movilizan para, digamos, buscar el bienestar y la garantía de los derechos ciudadanos.
Además, entonces, del Estado, pues ya lo había mencionado, pero estarían los actores armados, legales y ilegales, y las empresas privadas y los inversionistas, que en este caso del Bajo Cauca está, digamos, las empresas mineras, y a quienes se les reclama una mejor inversión social en esos territorios de los cuales usufructúan los recursos, la seguridad laboral, indemnizaciones por prejuicios causados por las operaciones, derechos laborales, básicamente. Las acciones, destaco como dos, hay muchos más elementos, pero destaco estos dos, y es que ciertas interpretaciones y posiciones respecto de la movilización social las entienden de un lado como manipuladas por fuerzas y agentes externos a la movilización social, verbo y gracia, influenciadas, por ejemplo, por la insurgencia, por las guerrillas, mientras que otras las interpretan como manifestación de las contradicciones sociales y como expresión de un proyecto alternativo y de sociedad. Por supuesto, en estos contextos plagados de ejércitos ilegales, es imposible que no tengan ellos, digamos, una injerencia precisamente en esa movilización social, lo que no quiere decir que las comunidades, los líderes, las organizaciones que se movilizan por reclamar sus derechos, pues estén casados con sus discursos, con sus proyectos económicos y políticos. Otro elemento que me parece clave es que en esas interpretaciones se lee a la movilización social como manipulada de un lado, resistente de otro, y en la búsqueda de la autonomía, digamos, política, y entonces estos distintos procesos se cruzan de manera compleja en un juego de fuerzas al interior del movimiento, en este caso cívico, ¿cierto? Entonces hay allí una compleja combinación de coacción, resistencia y búsqueda de autonomía, que nos referimos aquí pues al movimiento social en el Bajo Cauca, pero que eso es tal vez homologable y se vincula con lo que pasaba y lo que pasa incluso en la actualidad en otras regiones, no solamente de Antioquia, sino del país e incluso de otros lugares, donde también se tiene como la injerencia de estos actores. Y no lo voy a leer allí todo, ustedes lo pueden seguramente estar leyendo allí. Ese movimiento cívico para la época es un sistema de actuación configurado por un conjunto amplio y variado, no necesariamente y organizativamente articulado, de manifestaciones públicas y expresiones de los pobladores, que buscan básicamente el derecho a la ciudadanía, o lo que es lo mismo, nos dice la profesora Clara Inés García, la efectiva posibilidad de ejercerla, siendo partícipes de la orientación de las decisiones políticas y beneficiarios directos de la misma actuación, de la movilización. No sé si esto tal vez no se vea muy bien, está muy pequeña la letra. Aquí hay las carátulas de algunos de algunas de esas investigaciones. Aquí voy a referir algunos otros elementos, ya no del Bajo Cauca, sino del Oriente Antioqueño, que están consignados pues, a lo largo de una obra de más de 20 años de la profesora Clara Inés García y de profesoras como Clara Aramburo, que están recogidos en este texto maravilloso de las geografías de la guerra, poder y la resistencia. Pero también hay otros estudios sobre estos, no los voy a referir, como el que hicieron la misma profesora Aramburo y Diana Barajas sobre la sistematización de las asambleas constituyentes, ciudadanas y comunitarias del departamento de Antioquia. Y luego en esa publicación del INER de Universos Socioespaciales hay un texto allí muy interesante de la profesora Clara Aramburo también sobre la pluralidad de territorios y de justicias en la región de Urabá. Y allí ella da cuenta de cómo la justicia ordinaria, la justicia internacional y la justicia propia, en ese caso de comunidades étnicas, entran en tensión en un contexto, digamos, complejo de guerra, ¿cierto? Y voy a resaltar algunos elementos, digamos, en clave socioespacial de esa acción colectiva, local y regional. Ellas están imbrincadas la una y la otra, y sus vínculos con el conflicto armado, la ciudadanía y la reconfiguración de la región.
Para ese caso del Oriente Antioqueño, la profesora Clara Inés hace un análisis de lo que llama de distintos ciclos de la movilización con unas temporalidades muy específicas. Y yo me voy a saltar allí algunos elementos para destacar, digamos, cómo ella analiza desde mediados de los 90 hasta el 2010 aproximadamente, cómo en cada uno de esos momentos distintos actores sociales e institucionales se vinculan con comunidades locales para reclamar, digamos, como sus derechos a la participación en los proyectos de desarrollo, pero también ante un contexto de agudización del conflicto armado y victimización de la sociedad civil. Entonces, destacar que aquel escenario de la Asamblea Provincial, que es un espacio de confluencia de múltiples sectores, organizaciones de jóvenes, de mujeres, alcaldes, concejales, ONGs, la cooperación internacional se configura y esto en diálogo con autores de geógrafos y de la perspectiva del campo de los estudios socioespaciales como un tercer espacio, como una expresión de una política del lugar que busca cuestionar y poner cuestionamientos a esas formas en que se representan las regiones y que ante esa representación del espacio dominante busca alternativas para pensar un territorio integrado social y económica y políticamente donde primen la equidad, la democracia y la convivencia. ¿Cierto? Esto estamos hablando entonces de los años del 2000, en el siglo XXI, hasta el 2010, y allí quiero destacar cómo los sujetos colectivos de la movilización social tienen el espacio como el objeto de sus acciones y discursos, y esto podría dialogar también con esas otras interpretaciones de lo que se llaman los movimientos socioterritoriales y que busca destacar esa relación dialéctica entre la producción del territorio y la conformación de sujetos políticos. Entonces allí el territorio, la región, actúa como un aglutinador social en al menos dos sentidos que quisiera destacar. El territorio que deviene objeto a defenderse de condiciones adversas, tanto por los efectos de la guerra como por las intervenciones del desarrollo de aquellas deudas históricas aún sin saldar, y de otro lado porque es vinculante de la acción colectiva, porque conecta distintos nodos de la movilización, distintas localidades, distintas redes sociales y comunitarias entre distintas escalas. Entonces, ese escenario de la Asamblea Provincial en el oriente de Antioquia, pero también, como decía ahora, refiriéndome al trabajo de la profesora Aramburu y de Diana Barajas, pues también opera para otras regiones. Y es muy importante comprender y tener presente que esa movilización social pues no es ni local ni se queda circunscrita a una región en particular, sino que ella dialoga entre distintos escenarios y con distintos actores. Allí destacaría otro elemento que tiene que ver con esa perspectiva, si se quiere, anti-esencialista de la comprensión de la movilización social como monolítica y la posibilidad de una comprensión más desde la diversidad, desde la heterogeneidad de los movimientos sociales. Y esto teóricamente y metodológicamente entonces está en diálogo con las perspectivas novedosas para nuestro contexto de los estudios socioespaciales de autores como John Agnew, Dori Macy, de la antropología como Gupta y Ferguson. Bueno, voy a pasar allí a otro elemento. Hasta acá, digamos, son unos estudios desde los inicios del instituto hasta unas elaboraciones recientes del siglo XXI que se enfocan en esas regiones, básicamente del oriente y del Urabá antioqueño, y que
aunque con la participación de otros grupos de investigación y de otros profesionales que han pasado por el instituto, pues refiere un poco al trabajo del Grupo de Estudios del Territorio. Y para esta presentación he querido destacar solo algunos de los trabajos de otros grupos, del grupo estudios, del grupo recursos estratégicos, regiones y dinámicas socioambientales, del grupo cultura, violencia y territorio, y del grupo de conflictos y violencias y del observatorio de seguridad humana, que aunque ya no está, Andrés, hola ¿sí? Andrés, disculpa, tenés 10 minutos, vale, adelante. Bueno, listo. Entonces, bueno, esto se fue rapidísimo. De acá, de estos trabajos del RETSA, trabajos de la profesora Claudia Puerta, del profesor Robert Dover, de otros investigadores que ponen la lupa en el análisis de la participación de estas comunidades wayú, de sus autoridades étnicas en el sistema de salud, en las negociaciones con los gobiernos locales, con las aseguradoras, con los prestadores del servicio de salud para un mejor acceso, una mayor cobertura y destacan los trabajos de la profesora Claudia, pero también del profesor Robert, esos procesos de politización de la identidad cultural wayú y nuevas formas organizativas y de reconfiguración de formas tradicionales que posibilitan lo que llama Claudia un espacio relacional que articula el Estado, las empresas mineras y otros agentes del desarrollo a propósito de nociones como el territorio, la soberanía étnica, las iniciativas de desarrollo y la autonomía de estas comunidades wayú. Entonces, bueno, por aras de tiempo voy a pasar para destacar un par de estos estudios que se han hecho desde el Grupo Conflictos y Violencias y el Observatorio de Seguridad Humana. Allí traigo algunos elementos de los textos del profesor Pablo Angarita y de la colega Natalia Cardona sobre la coproducción de conocimientos para proteger derechos de las comunidades y de este trabajo, entre otros elementos que son muy importantes, insistir en esa apuesta que ellos han tenido partiendo de enfoques inspirados en la IAP, en las epistemologías del sur y en estrategias metodológicas desde abajo, en coproducir conocimiento con líderes y lideresas de distintas comunas y de distintos procesos sociales para configurar y pensar agendas de seguridad pensadas en una perspectiva integral que vincula la seguridad personal, la seguridad alimentaria, la seguridad económica, ambiental y comunitaria. Entonces, estos trabajos de este grupo en particular me parece que son muy importantes y muy sugerentes por esos retos que implica eso que otros llaman diálogo de saberes, que ellos le apuestan a esa categorización de la producción de conocimiento que no está exenta, por supuesto, de tensiones entre la academia y los que están fuera de ella, en la perspectiva de producir, nuevamente insisto, eso, agendas comunitarias de seguridad. Esa es una experiencia que me parece muy poderosa. Ya algunos de los trabajos del grupo Cultura, Violencia y Territorio pues han sido mencionados en otras presentaciones, especialmente la de la profesora Natalia Quiseno. Aquí se quedan por fuera muchos de los trabajos, especialmente pienso en los de Isabel González, en el trabajo de El Costurero con las mujeres en Sonsón, otros trabajos que se han hecho desde esas perspectivas feministas, con otros colectivos, con mujeres en proceso de reincorporación política. Y aquí, como ustedes ven, esta es pues una de las últimas producciones que el grupo liderado por la profesora Natalia Quiseno y otras han buscado destacar esos aportes políticos y culturales de las mujeres negras y de sus formas organizativas, no solo para la protección y defensa de los derechos étnicos y territorios colectivos, sino para la construcción de la paz, el cuidado de la naturaleza, la reconciliación, y que están, digamos, además de consignados
en una producción académica de artículos, de libros, en otra serie de productos de apropiación social de conocimiento, y destacaría también aquí el trabajo de Alicia Reyes con las cantadoras de alabados de Pogue, solamente para mostrar algunos de esos estudios. Aquí hay unos ejemplos de algunos de los proyectos que desde el Grupo Estudios del Territorio se han elaborado con distintas formas organizativas en la ciudad de Medellín, en comunas como Altavista, en comunas como Villahermosa, en la Comuna 8, en un trabajo que ha buscado, digamos, poder dar cuenta de aquellas comunidades que llegaron huyendo de la violencia, han reconstruido, han intentado rehabilitar, digamos, como la existencia, enfrentándose a nuevos ciclos de violencia, pero también a procesos de inserción en la ciudad en términos políticos, en términos económicos, laborales, sociales, culturales. Hay otros trabajos que tienen que ver con el diálogo entre la universidad y organizaciones étnicas y campesinas para sacar adelante políticas, entre otras de ordenamiento pesquero, pero también para el ordenamiento comunitario del territorio, como las que están aquí referidas. Y aquí quiero destacar un trabajo reciente que acabamos de terminar también desde el Grupo de Estudios del Territorio con, a propósito de el acuerdo de paz y el segundo punto que tiene que ver con la participación política, un proyecto que buscó fortalecer los denominados consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia en eso que pudiéramos llamar como pues en la región del sur de Córdoba, de Urabá y del Chocó y del Darién, el Gran Urabá, ¿cierto? Y de aquí tengo un audiovisual muy cortico que quería mostrarles, ojalá que me dé tiempo, Emilio. Perdón, tengo que hacer aquí una maroma. Adelante. Ese tiempo de la agresión, de tener un arma ya pasó. Nosotros tenemos un arma y es la palabra, como lo dijo Timochenko. Que a pesar de la violencia he podido construirla dentro de mi corazón y asimismo ayudar a construir a otros. Es vivir en armonía, en tu tierra, en tu territorio, ¿sí me entiendes? Con tus necesidades satisfechas, con tu núcleo familiar unido. Sí hay conflicto, pero nosotros hemos aprendido en medio del conflicto a generar paz. La paz nace de nuestros corazones. Créame que si yo no lo tengo dentro de mi corazón, yo no lo voy a lograr. Construir confianza con las comunidades depende del comportamiento de nosotros con las comunidades. La paz para mi hermano es como esa caja fuerte divina. Es como donde están guardados todos los secretos de la felicidad para mí. Y como te decía, allí todos tenemos que abrir la puertica y trabajar por ella, porque no es un compromiso de Faro o solamente el gobierno, es de todos. Hay que perdonar, también para ser perdonados. Bueno, espero que me estén escuchando, no les veo. Adelante, adelante. Quiero destacar de este proyecto el diálogo y la coproducción de conocimiento con distintos actores en estos municipios de Tierra Alta, de Valencia, de Puerto Libertador, de Montelíbano, de Mutatá, de Apartado y del Carmen del Darién, con organizaciones de mujeres, con organizaciones de jóvenes, con organizaciones de población LGTBI, de víctimas, por supuesto con la iglesia. Este proyecto se desarrolla en el marco del PDP de Córdoba y Urabá, y en términos, digamos, como de estas posibilidades complejas de la transición política hacia la paz, pues este proyecto llega a
aportar una ruta de fortalecimiento a estos escenarios de reconciliación y de paz en esta región. Bueno, quería mencionar ahí. Voy como quedan un par de minutos, voy a destacar algunos elementos de este rápido paneo que hice, de algunas de las experiencias de análisis, de acompañamiento a la movilización, a distintas formas de movilización social. Uno tiene que ver con esos intereses por comprender las especificidades espaciales en la configuración de la movilización social y su vinculación con la reconfiguración de territorios y regiones, de territorios tanto urbanos como rurales, como ribereños. Los arraigos territoriales que se expresan en los discursos y las prácticas reivindicatorias de los grupos sociales en la ciudad, el campo, los ríos y el mar. La lucha incesante por la defensa de la autonomía cultural, política, territorial y económica de los movimientos sociales de distinto orden, étnico, de mujeres, de jóvenes, de campesinos, de víctimas, de personas en proceso de reincorporación. Las coaliciones que vinculan a distintos grupos sociales y formas organizativas para demandar conjuntamente derechos y participación política, advierte una reconfiguración de relaciones de poder entre la sociedad, el Estado, los grupos armados y el capital. El papel central de las mujeres en los distintos procesos de movilización social y las luchas por la justicia social, política y económica, además, por supuesto, de sus valiosos aportes en las esferas domésticas y la de reproducción familiar y comunitaria. También las novedosas relaciones de la movilización social respecto a la defensa de la naturaleza y en algunos contextos de lo que se llaman los derechos bioculturales, que ponen de presente complejos sistemas de conocimiento popular y cultural como elementos fundamentales de esas identidades colectivas y, por supuesto, social. La formación continua de líderes, de dirigentes y de nuevas generaciones de activistas para la interacción con distintos actores institucionales y sociales, y la transformación de las formas de movilización y de la protesta social. Voy a pasar rápidamente por esto, y es que en términos de ese eje misional de docencia, desde la maestría en particular de estudios socioespaciales, el tema de los movimientos sociales ha estado desde la primera cohorte en cursos como el Seminario de Investigación 1, y aquí destaco también en el Seminario de Investigación 2, con módulos en algunas cohortes y con algunas sesiones, digamos, dedicadas a el trabajo, la reflexión y el análisis de la movilización social. Y también destaco algunas tesis, algunas de las tesis son más las que, digamos, han abordado distintas formas de organización comunitaria, social, de vínculos colectivos. Aquí las de los colegas de Mónica Sepúlveda y Manuel López sobre los milespadas y las prácticas juveniles emergentes en Medellín. El trabajo de Susana Carmona, acompañada pues, por la profesora Claudia Puerta, también sobre conflictos de desarrollo en La Guajira, a propósito, digamos, de intervenciones económicas. Otros trabajos como el de Natalia Botero, fotógrafa, a propósito de las familias y de las víctimas de desaparición forzada en Colombia, el trabajo de Diana Tobón y el trabajo de Sebastián Rodas a propósito de los conflictos por el acceso al agua y por los conflictos socioambientales en el Urabá, en el Golfo de Urabá, a propósito de la apropiación de los recursos naturales. El trabajo de Yamid González en el suroeste antioqueño, el trabajo de Diana González a propósito de los procesos de autoconstrucción y de vivienda popular en las laderas de la ciudad, y el trabajo de Mateo Valderrama, que analiza, digamos, los procesos y la movilización campesina en el oriente antioqueño. Lo mismo en la especialización de teorías, métodos y técnicas de investigación social desde las distintas cohortes, 119 proyectos, y varios de ellos, al menos en su formulación, buscan
comprender distintos tipos de actuación frente a conflictos y procesos en distintas regiones. Aquí vemos el trabajo de Iván Vega a propósito de su trabajo con los pescadores en Caucasia, otros trabajos como el de Delis López, que busca comprender, digamos, los efectos y la superación del conflicto armado en el nordeste antioqueño. El trabajo de Carolina Sánchez sobre las acciones colectivas y el trabajo que hace la corporación Convivamos en la ciudad de Medellín. Otros trabajos como el de Liliana García, que apunta a los procesos de participación de los jóvenes en el ámbito de la salud. Y el de Juan Montoya sobre la construcción de el nosotros, las reflexiones de las juntas de acción comunal en torno al desarrollo en el municipio de Sabaneta. Voy a pasar por otros trabajos que tienen que ver con el papel de las mujeres en el desarrollo territorial y la paz. El trabajo de Paola Valencia a propósito de la defensa del río Dormilón y la movilización frente a los proyectos hidroeléctricos, el de Natalia Maya sobre el control paramilitar y la vida cotidiana en San José de la Ceja, el de Dorian Palacios también con las políticas pesqueras en el Golfo de Urabá, las experiencias de resistencia civil frente a la minería y la contaminación de las fuentes hídricas en Sonsón, y el trabajo de Jason Zuluaga sobre las disputas por el uso y la posesión del recurso hídrico también en el oriente antioqueño. Para finalizar, digamos, de este panorama apretado y muy rápido de la amplia producción del instituto, quisiera destacar al menos 4 elementos para ponerlos ahí a la conversación con ustedes. Uno tiene que ver con la continuidad en los esfuerzos en la producción y en algunos casos, en algunas perspectivas, en la coproducción de conocimiento sobre la movilización social y los conflictos que ella evidencia, reconociendo los aportes recíprocos entre la academia y los diferentes actores sociales. Contribuir con este campo de conocimiento también al desarrollo y al fortalecimiento de los programas de investigación del INER, el programa de procesos de configuración del espacio, conflictos y paz, subjetividades y agencias políticas, desarrollo sin bienestar y geografías del conocimiento. En cada uno de ellos es susceptible de indagación por estos temas de la movilización social. El acompañamiento de iniciativas sociales, especialmente las que tienen que ver con la protección de líderes, lideresas y formas organizativas estigmatizadas y en situación de riesgo por la defensa de sus territorios, el medio ambiente, los derechos ciudadanos, los derechos étnicos de las mujeres, de los jóvenes, de las comunidades LGTBI y por supuesto de la construcción de paz. Y finalmente, en el marco de este horizonte transicional hacia la construcción de paz integral en el país y en medio pues de un conflicto armado que no cesa, un reto complejo en el que nos vinculamos como sociedad, en el que se vinculan los movimientos sociales y la academia, es cómo lograr que la reconfiguración del Estado en las regiones y en las localidades, en el campo, en las ciudades, posibilite ejercer la ciudadanía plena, la participación democrática, la garantía de los derechos y la justicia espacial en Colombia. Y bueno, por ahí voy dejando, les agradezco la atención y estoy atento a la conversación. Bueno, muchas gracias al profesor Andrés García por su conferencia sobre movilización social y disputas territoriales, experiencias y retos desde el INER. Es una conferencia que ha exigido sin duda un trabajo fuerte de lectura de un volumen muy amplio de producciones desde el INER y su relacionamiento con otros planteamientos desde otros ámbitos académicos. Ese esfuerzo de síntesis que se hace además permite ver nítidamente la vinculación de la misión del Instituto de Estudios Regionales con las preocupaciones de movimientos sociales, de comprender esos movimientos, sus motivaciones y sus retos hacia futuro.
Yo le doy las gracias pues al profesor Andrés García y le doy la palabra a Eulalia Hernández, quien nos va a acompañar entonces en la modulación de preguntas y comentarios que han llegado. Están abiertos pues para ustedes los espacios del chat de Facebook Live del INER para que interactuemos y dialoguemos a propósito de la conferencia del profesor García. Adelante, Eulalia. Listo. Gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Gracias, Andrés, por la presentación. Y bueno, como dice Emilio, voy a estar un poco hoy a cargo de la moderación. Creo que nos han llegado varias preguntas ya y les recordamos pues que pueden seguir haciendo las preguntas a través del Facebook Live, del chat. Y voy a empezar, Andrés. Juan Diego López Ríos hace varias preguntas. Voy a hacerlo en dos momentos porque son un poco distintas. Entonces, la primera pregunta es, en unos medios de comunicación parcializados, donde su independencia está sometida a conglomerados económicos, ¿qué papel cumple en la movilización social? ¿Cómo lograr una articulación entre los distintos sectores del país, donde cada vez son más individuales en sus propósitos? Gracias por la pregunta. Digamos, ese papel de los medios es muy clave. Digamos, lo que uno ha conocido de ciertos escenarios de movilización social, en ciertos contextos, es toda una apuesta por la, digamos, producción, circulación de contenidos, de reflexiones desde la misma movilización social, digamos, usando medios de comunicación propios, y hoy las redes sociales son un escenario muy propicio para ello, y buscándole hacerle el quiebre precisamente aquello que el mainstream de los medios no muestra, ¿cierto? Que los medios que predominan, los medios económicos que controlan los medios de comunicación, pues no dejan circular ciertos mensajes, ciertas realidades que se viven en los territorios, y yo creo que la movilización social ha sido muy inteligente y muy propositiva para elaborar sus propios medios. Solo por poner un caso en términos ahora de la pandemia, distintos colectivos sociales han hecho uso de los medios, del internet, de las redes sociales, para contar cómo se ha vivido esta situación que refuerza pues las inequidades sociales que precisamente la movilización social está advirtiendo, está señalando. Entonces yo creo que ahí hay un diálogo con medios y movimientos alternativos, y en Antioquia y en el país hay varios de ellos que dan cuenta y visibilizan a través de distintas plataformas, del video, de la prensa, de la radio, lo que quieren comunicar los medios sociales. Los movimientos sociales, perdón. Gracias, Andrés. Hay otra pregunta también de Juan Diego López, que aunque yo creo que es difícil de responder, pero sí creo pues que desde las diferentes experiencias de investigación que ha participado el INER, podríamos como dar algunas pistas, como sobre todo desde de las visiones de los líderes sociales, porque pregunta Juan Diego, dice, ¿qué hacer con el asesinato sistemático de líderes sociales y la metodología inadecuada del gobierno para afrontar la problemática? Pues es un tema de país muy amplio y muy complejo, pero yo creo que de pronto algunos puntos podrás anotar. Sí, pues claro, muchas gracias por la pregunta. Es una situación compleja que creo que vincula no solo pues a la academia, sino a la sociedad como tal. Hoy, en esa última experiencia que mencioné muy rápidamente, para poner solo un ejemplo, del diálogo que venimos elaborando con el Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, y por ende con territorios, con distintos territorios y distintos movimientos sociales, pues muchos de esos líderes y lideresas están amenazados por defender precisamente los territorios étnicos, por defender la región del extractivismo, del narcotráfico, del control de distintos grupos armados, y digamos esa forma de acompañar y esa forma de visibilizar lo que hacen con
toda la discrecionalidad en ciertos casos que merece el nivel de riesgo, pues digamos que estamos desde la universidad para compartir sus luchas, para compartir sus reivindicaciones, para ser también como voz transmisora de lo que está sucediendo allí, que vinculado con la pregunta anterior, pues circula poco en los medios oficiales y además, digamos, de acompañar y de visibilizar, hay estrategias, nosotros en particular desde el INER y desde este proyecto que acababa de mencionar, pues el acompañamiento y el diálogo con la iglesia, con la cooperación internacional, con las instituciones de derechos humanos que terminan por rodear y por intentar blindar algunos de estos liderazgos. Sin embargo, como decía Eulalia, pues es una pregunta compleja porque allí no solamente los líderes y las lideresas y sus procesos organizativos están en el blanco de los armados, sino que la misma universidad, los mismos investigadores, los mismos estudiantes, terminamos, digamos, siendo susceptibles de la violencia y estamos en riesgo también en esos territorios. Pero lo que hemos aprendido, déjame que este último elemento es que esos líderes que llevan tanto tiempo en esos territorios tan complejos se saben proteger muy bien. Y lo que hemos aprendido para navegar ríos, para entrar a barrios, para entrar a sectores, es siempre escucharles y atender a las necesidades que ellos tengan en términos de apoyos, de comunicación con otras entidades, en esas rutas de protección que tiene, digamos, establecido el gobierno y otras entidades que acompañan esos territorios. Gracias, Andrés. Yo creo que este punto se conecta también con una pregunta que nos hace la profesora Clara Inés Clara Inés Aramburu, que escribió un comentario y dice: una revisión muy productiva que muestra la riqueza temática sobre la movilización social, la acción colectiva, la reivindicación de los intereses comunes. Y ya como en términos de pregunta dice: ¿podrías concluir algo sobre la riqueza metodológica de estos trabajos? Perdóname, ¿sobre la riqueza qué? Metodológica que muestran estos trabajos. Gracias. Gracias, profesora Clara, por la pregunta y por el comentario. Y gracias por su producción y por su enseñanza en estos temas. El INER, y yo creo que lo han mostrado las distintas conferencias, tal vez yo lo hice muy superficialmente, ha sido muy, los investigadores y las investigadoras, muy críticos y muy, digamos, han buscado siempre, tal vez esa no es la palabra, innovar, crear, utilizar metodologías contextualizadas a cada región y situación particular. Creemos, y yo en particular lo creo, que no hay una receta metodológica, sino que cada uno de los contextos, cada uno de los territorios, cada una de las formas de movilización y de los conflictos a los que responde esa movilización nos implica un diseño metodológico particular, diseños metodológicos que además vinculan con esas experticias que tienen esos interlocutores, porque muchas veces nosotros, pues desde la comodidad de nuestras oficinas, ahora desde nuestras casas, elaboramos esos diseños y vemos que tenemos que acomodarlos a las realidades logísticas, operativas, de infraestructura en los territorios. Y otro elemento que me parece, además de esa contextualización y de esa producción situacional de las metodologías, es esa perspectiva, de ese diálogo, de esa coproducción de conocimiento y de metodologías precisamente para abordar los distintos estudios, las distintas intervenciones. Gracias, Andrés. Yo tenía también una pregunta que quería hacerte, está relacionada con lo de la metodología, porque decías que los conflictos pues han sido de diverso orden y origen, ¿cierto? O sea, como los conflictos que se han estudiado desde el instituto. Entonces ahí creo que también hay retos metodológicos importantes. ¿Cuáles han sido esos retos o esos aportes a esa investigación en contextos de conflicto? Gracias, Eulalia, por la pregunta.
Yo no lo logré presentar, pero ya la profesora Natalia Quiseno, por ejemplo, lo había mostrado en su presentación de hace una semana. Por ejemplo, esas metodologías desde perspectivas feministas que logran dar cuenta de cómo, en este caso, pues las organizaciones de mujeres, las organizaciones de las distintas formas organizativas a través del tejido, a través de esas acciones cotidianas que ellas elaboran, pues se convierte en una forma de construir conocimiento, de pensar la posibilidad de reparación, del diálogo para, digamos, alivianar y pensar la, sí, la reparación y las estrategias para, digamos, poder, sí, para poder rehacer sus vidas, ¿cierto? Para poder hacer la acción colectiva. Ese me parece que es un ejemplo en un diálogo muy cuidadoso y muy atento a las necesidades y a las particularidades de cada grupo. Otras experiencias del INER muestran ese diálogo plural con múltiples actores. Entonces, no solamente con el actor de la movilización, sino con la institucionalidad, con el sector privado, en un diálogo no exento de tensiones, pero que apunta a construir análisis y conocimientos sobre esas realidades. Muchos de los trabajos de los que presenté, pues dialogan con metodologías e instrumentos de la antropología, de la sociología, del trabajo social, de la historia. Entonces yo creo que hay una serie de herramientas y de estrategias que deben ser, insisto, como haciendo eco de la anterior respuesta, que deben responder al caso particular de análisis. En esos contextos complejos de guerra, de presencia de múltiples actores, pues tenemos que estar muy abiertos y con la escucha muy atenta para saber qué se pregunta, cuándo se pregunta, si se puede o no preguntar, si se puede o no visitar. Nosotros, precisamente a propósito de la elaboración de ciertos productos, por ejemplo, audiovisuales, hemos tenido que recurrir en algunos casos a movilizarnos hacia unos lugares más seguros para poder conversar, para poder hacer las entrevistas, para poder hacer, digamos, como los diálogos con los distintos actores. Gracias, Andrés. Bueno, por aquí Mar Jiménez Marzo te saluda y tiene dos preguntas. La primera es a propósito de los movimientos sociales. Él dice, actualmente en Medellín hay un movimiento en el que está el grupo Cabilando, entre otros, que tiene como objetivo revertir la afectación que el desarrollo urbano neoliberal está imponiendo a los diferentes barrios de la ciudad, ¿cierto? Estamos hablando de un proceso de gentrificación a escala brutal. Y dice, la UDA forma parte de los procesos de desarrollo, sobre todo las facultades tecnológicas, y a la vez, como bien lo has expuesto, hace un acompañamiento de los procesos de resistencia. ¿Cómo se afronta esta contradicción? Esa es como la primera pregunta. Si quieres, respóndela porque la otra es de otro tema. Bueno, yo no sé si es tanto una contradicción. Yo creo que la universidad es múltiple y en cada facultad y en cada dependencia tenemos énfasis y experticias diferenciadas, y pareciera que entonces en ciencias sociales acompañamos más los movimientos sociales. Sin embargo, uno ve que en salud, en ingeniería también hay profesionales y docentes, investigadores que acompañan la movilización social. Esos procesos son, digamos, de un orden donde la universidad es uno de los actores, pero allí está el Estado, está la empresa privada, y hay múltiples conflictos de distinto orden que se conjugan ahí. Es el papel de los que, me parece, de los que estamos interesados en documentar qué pasa, cuáles son las respuestas sociales, en acompañar y en poder
digamos, tratar de intervenir y llamar sobre las implicaciones de esos proyectos. Mark, gracias por la pregunta, pone el ejemplo de la ciudad, pero uno podría también extrapolar eso a otros escenarios. Uno podría decir, hay sectores, dependencias de la universidad, por ejemplo, que apoyan macroproyectos como Irrituango, por ejemplo, y hay otras dependencias que apoyan la movilización social que cuestiona la construcción de esta represa. Y allí lo que hay son múltiples formas de comprensión, múltiples énfasis de unas realidades que son complejas. Creo que no hay una respuesta unívoca en ese sentido. Bueno, y la segunda pregunta de Mark, él contextualiza un poco como los movimientos de defensa de la educación pública, de la sanidad pública y el movimiento popular de la independencia de Cataluña de su tierra y pregunta que si se ha pensado en hacer alguna especie de internacionalismo investigativo, es decir, ir a Cataluña, a otro lado del denominado primer mundo, e investigar estos procesos desde una perspectiva latinoamericana. Gracias, Marc, por la pregunta, pero no muy rápida la respuesta. No conozco, digamos, como en particular de investigaciones en ese ámbito y en ese caso en particular. No. Sin embargo, lo que sí sabemos es de estudios que no solamente respecto de la movilización social, sino también en otros ámbitos de comparación y de trabajo articulado en distintas universidades del mundo, ¿cierto? Nosotros en el INER, por ejemplo, hacemos parte de la red de estudios socioespaciales y a propósito de un libro que saldrá recientemente, pues sin hacer todavía pues investigaciones comparativas, si esta participación en estas redes permite conocer lo que pasa en distintos lugares del mundo, poniendo de presente los casos que nosotros abordamos en diálogo con lo que los colegas analizan en otros contextos. Listo, bueno, yo por aquí veo, creo que es la última pregunta que tenemos, es de Lady Carolina Molina. Lady dice, ¿cuáles son las propuestas que los movimientos por el uso de la tierra realizan? ¿Qué propuestas de los movimientos se logran concretar en una agenda relacionada con el desarrollo? ¿Y estos movimientos surgen en contra de proyectos extractivistas o tienen una visión particular de su territorio construida durante años? Gracias por la pregunta, Lady. Sí, digamos, como trataba de presentar algunos de estos movimientos sociales que se han, digamos, estudiado y acompañado desde el instituto, desde los distintos grupos, pues además de posicionarse frente a los proyectos de desarrollo, los proyectos extractivos, los proyectos de intervención en múltiples contextos, también elaboran, digamos, propuestas para la seguridad alimentaria, para, digamos, el acceso a derechos, para compensaciones, cuando es el caso, fue producto de estas intervenciones. Es decir, la movilización social es muy activa, no solamente en términos de protesta, sino también de elaborar programáticamente y proponer soluciones frente a esas intervenciones del desarrollo o del extractivismo ilegal. Es decir, y en cada caso habrá respuestas específicas, ¿cierto? Que buscan responder al conflicto que se genera. Ahora mencionaba solo una de las, mencionaba pues varias, pero para volver sobre una de las estudios e investigaciones que se han acompañado desde el INER, precisamente sobre esos movimientos ambientales que están cuestionando el modelo de desarrollo que tiene en las microcentrales, digamos, como su principal perspectiva, y los movimientos sociales buscan generar alternativas económicas de autoproducción, incluso de turismo comunitario, de otras iniciativas para tener, digamos, un contrapeso a esos proyectos económicos que llegan a las regiones.
por mencionar solo un posible caso. Es decir, hay toda una propuesta y una elaboración frente a las intervenciones en los territorios, tanto en contextos rurales como en los urbanos. Gracias, Andrés. Bueno, ahora sí la última, pero nos llegó otra pregunta, esta sí para cerrar, de Paula Inestrosa, que dice, el trabajo que realizaste para esta conferencia, ¿qué tanto se ha ido más allá de la producción de conocimiento y se ha dispuesto la experiencia del INER para acompañar las luchas de estos movimientos y qué estrategias se han implementado? La vez que te perdí un poco al principio, ¿la podrías repetir? Qué pena. Te la repito, Paula se refiere como a los trabajos que analizaste para esta conferencia y dice que más allá de la producción de conocimiento, si se ha dispuesto la experiencia del INER para acompañar las luchas de estos movimientos y qué estrategias se han implementado. Bueno, muchísimas gracias a Paula. Pues yo creo que incluso proyectos en los que ella misma ha participado, por ejemplo, en temas de restitución de tierras en La Guajira, recuerdo ese caso en particular, no lo alcancé a incluir. Es decir, no hay la experticia y el conocimiento que se produce en la investigación y en la extensión universitaria, luego, entre otros elementos, se materializa en recomendaciones, por ejemplo, de política pública. Y creo que ahí también el instituto ha sido clave para trabajar con distintos sectores. En ese sentido, creo que también hemos sido muy receptivos y muy abiertos y dispuestos a aportar cuando desde las mismas organizaciones sociales se han hecho peticiones para acompañar proyectos de formación, para formular proyectos que buscan, digamos, como solucionar alguna necesidad específica que ya no tiene que ver con la producción de conocimiento, sino con, digamos, las necesidades de las comunidades. Estoy pensando, por ejemplo, ahora, eso no lo alcancé a mencionar, pero precisamente en el contexto de la pandemia, la universidad tiene una estrategia para responder al COVID y distintas dependencias, incluido el INER, están participando en la formulación ya se presentó, de un observatorio de ruralidad y paz para poder, digamos, ayudar a comprender cuál ha sido el impacto del COVID en la ruralidad, en distintos grupos sociales, pero también para generar estrategias de economías solidarias, de cuidado y, por supuesto, de alternativas económicas mientras se supera la crisis. Entonces creo que la experticia del INER no se queda solamente en la producción de conocimiento, sino que avanza en la apuesta por política pública, en el acompañamiento a iniciativas que no son necesariamente el orden académico de esos actores con los que se ha interlocutado. Listo, bueno, muchas gracias Andrés y gracias a todos los que estuvieron conectados y se animaron a hacer preguntas. También pues esperamos que nos sigan acompañando en este ciclo de conferencias. Yo le voy a dar la palabra al profesor Emilio Piazzini, que él va a hacer el cierre de nuestra conferencia de hoy. Gracias, Eulalia. De nuevo, muchas gracias al profesor Andrés García por su conferencia del día de hoy. Agradezco a quienes han estado siempre en vivo en las conferencias, pero también a quienes luego en diferido pueden acceder a los registros grabados de todas estas conferencias que hemos hecho, que se encuentran en la página de Facebook del Instituto de Estudios Regionales. Bueno, yo quiero invitarlos muy especialmente para que nos acompañen la semana entrante con otros dos temas muy interesantes. El día martes 18 de agosto va a estar con nosotros el profesor Juan Camilo Domínguez, quien nos va a presentar una conferencia sobre el tema de conflictos y violencias, que yo creo que abre una ventana como muy cercana y complementaria con la que hoy presentaba el profesor Andrés. Y el día jueves 20 de agosto vamos a tener una presentación a cargo de la profesora Natalia Cardona sobre metodologías para la investigación sobre violencia y seguridad. Entonces, pues
agradecerles mucho siempre su presencia e invitarlos para la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.